Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Sabio. Arya Stark sería una guerrera. Archer estaba seguro, ya que un hombre que había caminado en innumerables campos de batalla y cruzado espadas con héroes legendarios tenía algo de experiencia. Y esa misma experiencia le dijo que el puñado de pocas semanas llamado Arya Stark nunca se conformaría con una vida cómoda como una dama noble, ni la pequeña niña que tenía delante soñaría con aventuras y aventuras. Se parece mucho a tu madre. El secreto que Ned Stark había guardado durante 6 largos años, por el que había luchado, cometido traición y arriesgado su propio matrimonio, había sido revelado tan casualmente como si nada. Archer no necesitó darse la vuelta para descubrir que la vieja Nan sentada en las sombras de la habitación era la responsable. Había visto el frágil cuerpo de la anciana camuflado en la oscuridad desde el principio. En cuanto a cómo la enfermera se enteró de ese secreto, Emilia no esperaba menos del maestro de los susurradores de Invernalia. ¿En serio? Nunca la he conocido, no lo sé. He servido a más de 5 Lord Stark en mi vida, y he criado innumerables niños con sangre de lobo corriendo por sus venas, pero pocos eran tan fuertes como tu madre y la pequeña dama que nos precedió. Eso no siempre es algo bueno. Archer había hecho su investigación. Aquellos de quienes se decía que tenían sangre salvaje en sus venas no terminaron viéndose bien. Emilia no quería esto para su nueva hermana pequeña. Real. En los últimos años la sangre salvaje se ha convertido en sinónimo de imprudencia, pero es más que eso. Es un signo de grandeza, de potencial. Indica que un niño es capaz de grandes cosas. Había pasión en la voz de la anciana, una especie de fanatismo que Emilia solo había escuchado en aquellos que realmente creen en lo que dicen. No quiero grandeza para ella, solo quiero que sea feliz. Emilia había visto demasiadas personas aplastadas por el peso de la leyenda, por la gloria que la grandeza inducía, dejaron de ser humanos para convertirse en simples autómatas del mundo. Historia que habían creado. Este había sido el destino de Artoria, la primera mujer que había amado. El rey de los caballeros había renunciado a su identidad y humanidad por el bien de su nación, para hacer frente a la grandeza a la que estaba destinada. Solo para ser traicionada por su propia gente, que ya no la consideraba humana. El propio Archer había sido aplastado por el peso de la grandeza de sus ideales. En la experiencia de Emilia, la grandeza era sinónimo de sufrimiento en la mayoría de las situaciones. Podría tener ambos. Es una idea simplista y demasiado agradable. Archer ni siquiera intentó ocultar su cinismo y simplemente se burló de la opinión de la mujer. Qué triste, tan joven pero tan cansado. Joven, la palabra estaba equivocada en tantos niveles para describir lo que a Archer le costó no reírse en la cara de la mujer. Si bien su cuerpo actual puede haber sido el de una niña, Emilia tuvo una experiencia de vida que fácilmente abarcó siglos y se acercó a milenios. Suenas como un abuelo, bromeó la vieja Nan sin saber que no era la primera persona en llamarlo así. Llámame abuelo o como quieras, no me importa. Lo único que me importa es que mis hermanos estén felices y seguros. Los 7 reinos pueden pensar que los tuyos son el hogar de la familia, pero para mí, habiendo vivido en este mundo más tiempo del que la mayoría de la gente solo puede soñar, sé que están equivocados. Son los Stark quienes ponen a la familia en primer lugar. Los ojos de la mujer estaban nublados mientras recordado el pasado. Entonces sabes que haré lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. Archer no quería más sangre en sus manos, pero ya había decepcionado a su familia una vez, que no lo haría por segunda vez. Recuerda que la próxima vez que tengas ganas de hablar, no quiero tener que mancillar la guardería de Arya. No fue una amenaza vacía, y para subrayar su seriedad, Emilia filtró parte de su intención asesina. Era solo una fracción de lo que era capaz de hacer, pero fue suficiente para hacer temblar a la anciana. Al revelar la identidad de su madre, la vieja Nan había puesto en riesgo no solo a él sino también a todos los Stark y los habitantes del castillo. No era algo que Archer pudiera permitir. No te preocupes, mi príncipe, nadie toma en serio las palabras y acciones de una pobre anciana. Un pequeño toque es como si fuera invisible. No es justo, Brandon, se rió la anciana mientras realizaba su acto.
Emilia tuvo que concederle a la mujer que era una estratagema inteligente, nadie le prestaba atención a los locos, de esta manera no solo podría actuar con impunidad, sino que también podría recopilar información con mucha facilidad. La mujer era verdaderamente digna de su título de maestra espía. Es sorprendente cómo la gente habla impunemente en tu presencia, si creen que no puedes entenderlos. Archer podía entender muy bien de qué estaba hablando el espía. Había una razón por la cual durante la Edad Media la mayoría de los espías eran parte de los sirvientes, los nobles ya no se daban cuenta de lo que decían frente a los sirvientes, pero con el manto de la locura incluso de su lado la mujer podía ser verdaderamente invisible. Por ejemplo, te puedo decir con certeza que en unas horas serás convocado por Lord Stark. Parece que Lady Catelyn finalmente ha conseguido lo que siempre ha querido. Emilia no estaba particularmente sorprendida por esta noticia, siempre había existido el riesgo de que al final Tudy consiguiera lo que quería, después de su última pelea ese peligro solo había aumentado. Bueno, eso significa que tendré que tomar alguna acción primero. Con una última mirada a la mujer y una dulce sonrisa al pequeño dormido Arya Archer se despidió. He servido a muchos Stark en mi vida, en muchos puestos diferentes. Algunos caballeros ni siquiera conocían todos mis deberes y todas mis habilidades. Teniendo en cuenta la esperanza de vida de la mujer y la de algunos Stark, Archer bien podría creer que algunos de sus antepasados no conocían el papel real de la mujer y en realidad solo la habían confundido con una simple niñera. Me pregunto qué servicios utilizará, mi señor. Archer no tuvo que esperar ni siquiera un par de horas antes de ser convocado por su tío tal como había dicho la vieja Nan. Lo que ni él ni la anciana habían podido predecir era el lugar de encuentro. El bosque de los dioses antiguos era uno de los lugares más inaccesibles del castillo junto con las criptas, donde estaban enterrados todos los Stark. Hasta la fecha, a Archer no se le había permitido poner un pie en ninguno de los dos lugares. Y era una lástima porque el bosque era el lugar al que Emilia tenía más ansias de entrar desde que llegó a este mundo. El lugar apestaba a energía mística como nada que hubiera olido desde que reencarnó. Cada mago tenía su propio método para percibir la energía mística normalmente vinculada a uno de los 5 sentidos. Para Archer, esta era la nariz. En su juventud lo habían comparado varias veces con un sabueso, debido a su sentido del olfato. En este mundo, el maná en el aire estaba casi ausente, lo que hacía que cualquier forma de magia fuera casi imposible. Sin embargo, el bosque olía al inconfundible aroma de maná. Así que con temor se dispuso a entrar en esa tierra sagrada. El mago de tercera categoría que había en él sentía curiosidad por el origen de este misterio. El bosque, o más bien el parque, estaba lleno de frondosos árboles de todo tipo y formas, que florecían con una fuerza que no convenía al frío del norte, pero si bien eran un espectáculo extraño, no fueron los que llamaron la atención de Archer. En el centro de la reunión, atravesado por un pequeño arroyo, estaba su actual guardián Eddard Stark. El señor de Winterfell tenía su espalda apoyada en un árbol mientras limpiaba maniáticamente una larga espada. La sola vista de esta escena fue suficiente para dar un atroz dolor de cabeza a Emilia. Agarre estructural, uno de los hechizos más inútiles que un mago podía aprender. El misterio detrás de él era tan simple que generalmente era el primer hechizo que se le enseñaba a un niño que había comenzado a profundizar en el mundo iluminado por la luna. Archer había utilizado este mismo hechizo como una de las piedras angulares para forjar su leyenda en la historia. Su dominio del agarre estructural había alcanzado tales alturas que se convirtió en una segunda naturaleza para él, hasta tal punto que se integró permanentemente con su cuerpo. Ojos místicos, técnicamente Emilia no los tenía. Según definición, para tener ese tipo de ojos, debería haber tenido al menos un circuito mágico en su aparato visual. Pero aunque no están clasificados como ojos místicos, los ojos de Archer tenían funciones similares, la capacidad de analizar inconscientemente cualquier cosa que entrara en su campo de visión. La habilidad era tan intrínseca en su naturaleza que no necesitaba una cantidad tan pequeña de prana para funcionar como para ser casi irrelevante, permitiéndole usar esta habilidad incluso en este mundo. Y ahora la información proporcionada por Structural Grasp le estaba dando un dolor de cabeza de primer nivel. Emilia había intentado algo peor solo al analizar algo más allá de la naturaleza humana como armas de origen Fey.
Bajo estrés, su mente automáticamente volvía a los viejos patrones que había usado durante incontables años, evaluando y clasificando todo en su campo de visión. El primero fue, por supuesto, su tío. El joven señor de Winterfell parecía haber pasado por un dolor de cabeza considerable, con los ojos inyectados en sangre y la expresión ceñuda de alguien que reflexiona demasiado como para que Kiritsugu, su primer padre, sintiera envidia. Su pasado padre adoptivo y el padre adoptivo de hoy no podrían ser más diferentes. Donde Kiritsugu había sido un asesino pragmático y de sangre fría para quien el honor era solo un obstáculo y que por el bien de sus ideales estaba dispuesto a abandonar todo y a todos, incluida la familia Ned, por otro lado, era un hombre demasiado obsesionado con el honor y la justicia, pero aún así estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su familia. Los hombres deberían haber sido antípodas. Sin embargo, en el fondo tenían un núcleo reflejado en el espejo, una voluntad de hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. Pero no fue su tío quien causó su dolor actual, el análisis de Ned Stark era casi irrelevante para él. Los árboles que lo rodeaban eran mucho más interesantes. Tenían hojas de 5 puntas de color rojo sangre y resina de color rojo sangre del mismo color. La corteza lisa que forma el amplio tronco de las plantas es de color blanco hueso. Lo interesante fue que la madera con la que estaban hechos era un perfecto conductor de maná y no estaba sujeta a descomposición. En su viejo mundo habría sido el material perfecto para construir códigos místicos. Pero esos árboles tampoco eran el motivo de su dolor de cabeza, no, el motivo de su dolor era la espada que su tío estaba limpiando y el árbol en el que se apoyaba. La espada. Hielo era un arma bastante interesante, la espada ancestral de los Stark había sido forjada hace más de 8000 años en el corazón de la antigua Valiria, por lo que solo podía describirse como un herrero mediocre, como lo atestigua el diseño de la espada. Con más de 6 pies de largo y casi 2 pies de ancho, la espada no era exactamente útil, solo las propiedades únicas del acero valirio la hacían utilizable y no un adorno costoso. Pero a pesar de la mediocridad del herrero, Archer no podía dejar de admirar el proceso de forja. Las llamas de los dragones se utilizaban para unir los metales más preciosos y las escamas de los propios dragones en un solo compuesto, la mezcla era trabajada y refinada, hasta obtener llegamos al resultado deseado y solo entonces llegamos a la última y más importante fase, la hoja aún incandescente siendo sumergida en la sangre de los dragones. El resultado de este largo proceso fue el acero valirio, un metal que no solo era más resistente, más ligero y más afilado que el acero normal, sino que además llevaba en su interior el mismo concepto de fuego y vida, lo que lo hacía especialmente eficaz contra criaturas que tenían hielo y oscuridad. El metal lo fascinaba, Archer había visto procesos de forja similares basados en sacrificios y ofrendas de sangre. Sus espadas favoritas, Kansor y Bakuya, habían trascendido el reino mortal y habían entrado en el reino divino solo a través de un sacrificio humano. El acero valirio no tenía el mismo impulso para superar el plano mortal, pero aún así seguía siendo una aleación admirable, perfecta para la creación de códigos místicos o cualquier fantasma. Desafortunadamente, Ise no había alcanzado ese nivel. La espada, a pesar de ser hermosa, a pesar de todos sus defectos, no había alcanzado un grado de fama lo suficientemente alto como para ser clasificada como un fantasma noble. La espada había estado muy cerca, muy poco habría sido suficiente para que la espada ancestral de los Stark entrara en la leyenda. Su primer propietario, Brandon el Constructor, había logrado suficientes hazañas dignas de un mito como para que su arma también se convirtiera en leyenda. Pero la espada, en lugar de cristalizar en una leyenda cuando su primer propietario pasó, se legó a las generaciones futuras y cambió de propietario cada pocos años de Lord Stark a Lord Stark. Y no todos los señores de Winterfell habían sido dignos de la leyenda de la espada, quitando poco a poco la pátina de mito que cubría el arma, transformándola del preciado tesoro que era una normal pieza de acero. Había una razón por la que la mayoría de los noble fantasmas solo tenían 1 o 2 propietarios como máximo. Con más de 8000 años de historia, la espada era una de las más antiguas que Archer había analizado y toda esta información había sido metida en su cabeza con una sola mirada, causando un dolor que era la mitad de su sufrimiento. El verdadero desencadenante de mi situación actual fue el árbol contra el que estaba apoyado su tío.
A primera vista, para un observador inexperto, podría haber parecido casi idéntico a los demás que rodeaban la manada, excepto por el grabado de una cara en su corteza, pero para mi comprensión estructural era mucho más. El objetivo definitivo de todo mago era llegar a la raíz, donde estaba encerrado todo el conocimiento del mundo, incluso allí estaban inscritos el pasado, el presente y el futuro. Tener acceso a este registro en teoría te daba poder sobre toda la realidad. A lo largo de los siglos, magos de todo tipo habían intentado llegar a la raíz, quienes tenían sed de conocimiento, quienes buscaban poder, pero siempre habían sido detenidos. Por muy cerca que alguien estuviera de la raíz, había un último obstáculo que nadie podía superar. El guardián, el perro de caza favorito de Alaya, el que goteaba sangre por las innumerables muertes que había causado. Mí mismo, desde tiempos inmemoriales había guardado las puertas que conducían a todo conocimiento, matando a cualquiera que intentara cruzar su umbral. Sin embargo, ahora ante mis ojos había un punto de acceso a la raíz. Emil ya no sabía si reír o llorar. El árbol en el que su tío se apoyaba tan descuidadamente era un eje central para llegar al corazón de este nuevo mundo. No había guardianes que lo defendieran, ni ejército, ni dragón legendario ni pobre tonto que hubiera hecho un trato con el diablo. La puerta simplemente estaba ahí lista para ser abierta por cualquiera que supiera de su existencia. La cerradura podría estar cerrada con llave, pero en su viejo mundo eso no impediría que ningún mago que valiera la pena entrara. Las guerras del Grial y las atrocidades cometidas en ellas fueron solo para abrir paso a la raíz. Para obtener una clave simple, la mayoría de los magos con gusto prenderían fuego al mundo si eso significara finalmente lograr el objetivo no solo de su vida, sino de la existencia misma de toda su familia. Pero para empeorar las cosas, el árbol no solo era un nodo central para acceder a casa, sino que también estaba conectado a líneas ley, lo que lo hacía responsable de los altos niveles de maná dadas las circunstancias. Al no ser una espada, su análisis no podía decir mucho más, simplemente basándose en la vista, pero incluso lo poco que había logrado extrapolar fue suficiente no solo para causarle un dolor de cabeza alucinante, sino también un dilema nada indiferente. ¿Qué hacer? ¿Destruir o no el árbol? Como punto de entrada a la raíz, el árbol representaba una amenaza significativa no solo para su familia sino para el mundo entero, un riesgo que los instintos de Counter Guardián, que había desarrollado durante una existencia de servidumbre, le dijeron que no tomara. Pero la misma experiencia adquirida a lo largo de los siglos le dijo que reflexionara mejor y no cediera a sus primeros instintos, y reflexionara mejor sobre cómo actuar. Destruir el árbol habría sido quizás la opción más lógica, pero no la mejor. Como mago de tercera categoría, Archer admitió que no podía predecir qué causaría la destrucción de este punto de acceso. Ni siquiera sabía si destruir el árbol hubiera sido suficiente para cerrar definitivamente la puerta o hubiera sido inútil. Incluso existía la posibilidad de que la eventual destrucción del vínculo físico con Akasa provocara una devastadora reacción en cadena. Había una infinidad de variables a considerar, incluso sin tener en cuenta el hecho de que el mástil también estaba conectado a unas líneas ley. Incluso la mínima manipulación de una de estas líneas sin las precauciones adecuadas tenía consecuencias devastadoras como terremotos, maremotos y cualquier otro tipo de desastre natural. Era en momentos como estos que Archer extrañaba aún más a Rin. Su antiguo maestro sabría exactamente qué hacer. La heredera Tosaka no solo era una hechicera de primer nivel, sino que era un genio en todos los sentidos. Su habilidad era tal que atrajo la atención del mismísimo caleidoscopio. La gente de Winterfell lo llamaba genio o prodigio, pero Archer, que había experimentado de primera mano lo que era el verdadero talento con Rin, encontró ridículas estas declaraciones. Al final, como siempre en su vida, la realidad y que no era más que un fake. Y ahora más que pero sentía la falta de ese talento, de esa sabiduría que lo guiara. Sin ella era solo una espada sin conciencia y conocimiento, que no sabía cuándo rugir y cuándo callar. Con esta mentalidad solo podía causar muerte y destrucción, y era un camino que ya había recorrido. En su juventud, incluso antes de ser condenado a su tormento eterno, su deseo de convertirse en un héroe como Kiritsugu lo llevó a la locura de tomar el camino de Asura. Mata a 1 para salvar a 10, mata a 10 para salvar a 100, 100 veces 1000 en un ciclo interminable de matanzas.
Matar para salvar, sacrificar a unos pocos por el bien de muchos, era una forma de pensar perfectamente lógica pero también fría y calculadora, más digna de una máquina, de un autómata que de un hombre. En el pasado no habría dudado en mis acciones. Habría utilizado cualquier medio a mi disposición para destruir esta amenaza, sin importar cuántas vidas hubiera tenido que sacrificar por ello. Estaba cansado de este destino, de este camino, de ahí su vacilación. John. La voz de John Ned lo devuelve a la realidad. Sí, ¿está todo bien? Hace rato que te llamo, preguntó el señor preocupado. Solo fui golpeado por el árbol detrás de ti, mi señor. La mejor manera de mentir era teñir la mentira con verdad. Era algo que Archer había aprendido a lo largo de sus largos años. El hombre frunció el ceño ante el tono demasiado formal del que consideraba su hijo, pero trató de no demostrarlo mientras su mirada se posaba en el anciano del que hablaba el chico. Puedo entender. La savia roja parecía sangre mientras se acumulaba y lloraba a lo largo de las incisiones en la corteza, dando la impresión de que el rostro lloraba lágrimas carmesí. Era un espectáculo que con el tiempo había rondado las pesadillas de muchos hombres más o menos adultos, aunque era un símbolo de fe para miles de personas. Los rostros de los árboles de la represa eran aterradores, especialmente para un niño. ¿Sabes por qué te llamé?, Ned preguntó, decidiendo ir directo al grano. Así el árbol quedó momentáneamente olvidado ahora que los ojos de Archer estaban enfocados solo en su tío. ¿No tienes nada más que decir? Su tono grave no representaba solo a un señor, sino también a un padre. Con esto quería mostrar todo su disgusto. ¿Qué debería decir que mi señor no lo sepa ya? Emi ya no creía en justificaciones ni excusas, especialmente cuando su castigo ya estaba decidido y nada iba a deshacerlo. Yo también puedo ser tu señor, pero siempre seré tu padre. John. La voz del señor se suavizó mientras intentaba transmitirle su cariño a su sobrino para animarlo a hablar. Nada que decir, padre, solo tuve un pequeño debate con Lady Catelyn. Soy muy consciente de esto. Ya escuché la historia de mi esposa. Le pregunto si hay algo más que quiera agregar. ¿Nada?, preguntó nuevamente el señor ante el persistente silencio del niño. John, no entiendes. Las acusaciones que hace Catelyn contra ti son muy graves. Sin una justificación válida tendré que castigarte. Estoy seguro de que las acusaciones de la dama son serias. En lugar de miedo, había diversión en la voz de Archer al pensar en las diversas críticas que la mujer debió haberle dirigido. No era una actitud acorde con el comportamiento que se suponía debía tener un niño. Para evidente disgusto del Stark adulto, por el lugar y el tono utilizado, quedaba claro que Ned estaba tratando de hacerle entender al niño la seriedad de sus acciones. John, gruñó el señor de Winterfell al ver la expresión sarcástica en el rostro de su sobrino. Padre de solo lo que es mi castigo. Archer estaba cansado de este pequeño teatro al que no tenía la paciencia ni las ganas de jugar cuando era niño, cuando tenía pensamientos más importantes pasando por su cabeza. Bien. Con un suspiro, Ned Stark parece haber envejecido décadas cuando finalmente se preparó para darle la noticia a su sobrino. Las cartas ya fueron enviadas. En unas pocas lunas te convertirás en el pupilo de Lord Rowland Red. La noticia que Archer había estado esperando finalmente había llegado, pero mientras esperaba recibir la noticia de quién sería su nuevo tutor. Después de un momento de reflexión, Archer tuvo que admitir que su tío había considerado seriamente a cuál de sus abanderados confiarle. No, padre, no. Dos gritos rompieron la calma del escenario. Archer no necesitó mirar para saber que eran Robb y Sansa. Los dos debieron seguirlo en su camino hacia la reunión con Ned. Las dos plagas también debieron haber escuchado toda la conversación escondida entre los árboles. Sansa, Robb, no deberías estar aquí. La voz del hombre se había vuelto aún más seria al ver a sus dos hijos rebeldes emerger de las ramas de los árboles. Padre, no puedes despedir a John, comenzó el mayor de los Robb. Simplemente no hice nada malo, continuó Sansa mientras sus enormes ojos azules se abrían lo más posible, lista para llenarlos de lágrimas si fuera necesario. Lo que Ned había temido se estaba haciendo realidad. Era consciente de que con su decisión enfadaría a sus hijos, pero no esperaba que fuera tan pronto. Fue mami la que se portó mal, dijo Sansa enojada. Ya es suficiente. Fue Archer quien interrumpió la tragedia que estaba por suceder, mientras estaba feliz de que sus hermanos se preocuparan tanto por él que no quería que esta discusión minara los cimientos de la familia.
Si bien es cierto que fue Lady Catelyn quien lo inició, yo también exageré, así que es correcto que sea castigado. Fueron las palabras que el señor de los Stark había querido que Archer pronunciara anteriormente, pero ahora las decía no por él, pero para sus hijos. Además, solo porque me vaya no significa que no volveré. Este viaje mío es solo temporal. ¿Verdad? La última parte estuvo dirigida únicamente al adulto entre los presentes. Por supuesto, esto no es solo un castigo sino también una forma para que Jon aprenda y conozca cosas nuevas para crédito del señor de Winterfell, e inmediatamente notó el salvavidas que Emilia le había lanzado. Ver. Incluso antes de que te des cuenta, ya habré regresado y luego nos mantendremos en contacto. Será como si nunca me hubiera ido. Ambos niños tenían los ojos llorosos mientras escuchaban atentamente cada palabra de su hermano, ignorando completamente a su padre, a quien todavía se hace responsable del destino de estos. ¿Prometes? Ambos niños preguntaron. Claro, respondió Archer con sinceridad. Al ver la escena ante él, el señor de Winterfell, a pesar de ser excluido, no pudo evitar conmoverse. Tengo algo de tiempo libre, ¿qué tal si lo pasamos juntos?, propuso Ned, ansioso por sumarse a la imagen que acababa de ver. Sansa y Robb se miraron a los ojos en una conversación silenciosa antes de asentir y tomar las manos de su padre. A Archer no le sorprendió la elección de sus hermanos, mientras que Ned Stark era sin duda un padre cariñoso, y la carga de trabajo que tuvo que soportar como nuevo protector del norte le impidió pasar mucho tiempo con sus hijos. «Jon, ¿no vas a venir?», preguntó Sansa mientras continuaba tirando de la manga de su padre para diversión del hombre. «Aquí estoy», con una última mirada al árbol. Emilia se apresuró a seguir a su nueva familia. Detrás de él graznó un cuervo. Archer tardó casi un mes en conocer a su nuevo guardián Owland Reed. Conocer al señor de Greywater Watch había sido bastante sorprendente para el hombre convertido en niño. De hecho, Reed era el único otro individuo además de sus hermanos que Archer había identificado como dotado de magia. Ciertamente, el hombre mayor tenía solo una sombra del talento de los herederos Stark. Si bien eso no significaba nada considerando que la generación más joven de Starks era muy talentosa, más o menos Sansa, Robb y Arya tenían la aptitud para ser magos extremadamente talentosos. En un mundo donde el maná no era tan escaso, habrían sido poderes a tener en cuenta. Tomando su cuerpo original como ejemplo, Archer pudo decir con casi certeza que los tres niños tenían casi el doble de talento que él, acercándose al nivel de Rin. Pero incluso su antigua maestra palidecía en comparación con su nuevo cuerpo. Emilia nunca en todos sus años había conocido a alguien que fuera tan natural para la magia como su nuevo cuerpo. La calidad y cantidad de circuitos mágicos que poseía en esta vida eran superiores incluso a los de los más grandes Bartolomelo y una familia que presumía de ellos precisamente un rasgo que debían a su legendaria sangre azul. Era una situación completamente inversa a la de su antigua vida, donde lo había frenado por un número y calidad mediocre de circuitos, pero con un tiempo de recarga extremadamente rápido gracias al abundante maná que impregnaba el mundo. En este nuevo mundo, Archer tenía los medios, pero no la materia prima, para aprovecharlos al máximo. Sin maná, sus nuevos circuitos eran inútiles, un hecho que nunca le había causado muchos problemas o preocupaciones antes de descubrir el acceso raíz. El árbol era un problema que lo había atormentado por las noches, desde que descubrió que había sido la sombra la que no le había hecho apreciar del todo el tiempo que había pasado con sus hermanos antes de su partida. Después de una cuidadosa consideración, Emilia tomó la decisión de dejar el problema a un lado por ahora para reunir más poder e información para resolverlo. Su decisión también se había tomado teniendo en cuenta la posición del árbol. El Parque de los Dioses era al fin y al cabo uno de los lugares más protegidos del norte. Mientras los Stark y Winterfell fueran fuertes y seguros, Archer estaba bastante seguro de que la seguridad custodiaba la puerta, así que se fue con una preocupación menos. «Estaremos allí pronto», dijo Reed, arrebatando el espíritu una vez heroico de sus pensamientos. «No puedo esperar a ver mi nuevo hogar», dijo Archer mientras miraba al hombre por la otra razón por la que había salido tan silenciosamente de la casa. Su esperanza era aprender algo de la magia de este mundo del Señor del Cuello para poder abordar de manera más experta el problema que había dejado atrás en Winterfell. La casa de los Reed, Greywater Watch, no es un castillo que hayas visto nunca.
Y verlo una vez no significa que nunca lo volverás a ver. Porque Greywater Watch se mueve. Había orgullo en la voz del hombre mientras hablaba del castillo de su familia. Mi tierra puede que no tenga mucha riqueza en términos de riqueza, pero hay maravillas que no verás en ningún otro lugar de mi castillo y solo una de estas. Archer, que estaba presenciando de primera mano las condiciones de la tierra, pudo entender lo que quería decir con falta de riqueza. Compuesto en gran parte por pantanos y marismas, el feudo de Reed no tenía muchos recursos para explotar considerando las tecnologías de este mundo. Incapaces de dedicarse a la cría y el cultivo intensivos, de hecho, los Cranogman eran un pueblo pobre que dependía de la pesca para sobrevivir. Esto significaba que los Cranogman no solo eran típicamente más pequeños que otros humanos, sino que también tenían una tasa de mortalidad infantil más alta. La propia naturaleza intrínseca de Emilia no podía soportar la existencia de este tipo de sufrimiento. La situación se amplificaba aún más por el hecho de que como un hombre que había visto el futuro y todo el bienestar que conllevaba, escenas como esta eran casi impensables. Archer cerró los ojos y respiró hondo. Era hora de que la espada dejara de ser un instrumento de muerte y se convirtiera en un instrumento al servicio de los demás. Hay riqueza en todas partes, solo tienes que encontrarla. La mente de Emilia se apresuró a pensar en las diversas formas en que podría ayudar a Cranogman con su conocimiento del futuro y hacer que esta tierra fuera más rica que nunca. Sin la sabiduría de Rim para guiarlo, era hora de que él mismo se convirtiera en un sabio para poder guiarse a sí mismo y a los demás. Pido disculpas por el retraso, originalmente se suponía que este capítulo saldría a finales de marzo, pero varios compromisos hicieron que se pospusiera. En este capítulo analizamos más el mundo del juego y el conflicto que aqueja a Archer. Un ejemplo es cómo afronta el descubrimiento de que el árbol presa es un vínculo con la raíz. Como dice el propio Archer en el pasado, no habría dudado en destruirlo sin importar las consecuencias. Aquí en cambio lo vemos dudar, decidiendo pensar antes de actuar. Emilia deja de ser solo un instrumento de muerte y trata de ser más. Abandona el camino del guerrero por el del sabio que piensa en el bienestar de los demás y no en solucionar los problemas solo con violencia. Siguiente capítulo. Guerrero.